Hoy les voy a platicar de las verificaciones publicitarias de COFEPRIS. Este tipo de verificaciones son aquellas que realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o COFEPRIS, en contra de los establecimientos o personas que estén realizando publicidad de servicios de salud o de servicios, por ejemplo, alimentarios o suplementos, sin contar con la autorización publicitaria correspondiente o si su publicidad está incumpliendo con las normas del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Primero que nada, ¿cómo atender este tipo de verificaciones? Bueno, suponemos que en caso de que tú ya estés siendo sujeto de una verificación, pues tendrás alguna publicidad en redes sociales, en internet en general, o en algún medio escrito, algún espectacular, etc. Debo decir que la mayoría, si no es que un 90% de las verificaciones publicitarias que nos ha tocado ver en el despacho han sido relacionadas con publicidad en internet, tanto en redes sociales como en páginas web. Entonces, vamos a platicar específicamente de este tipo de publicidad y cómo hacer para evitar una multa o pues salir bien librados de esta verificación publicitaria, ¿no? En la medida de lo posible, con una multa que sea mínima, con una simple llamada de atención, o en el caso de que llegue alguna multa, pues también saber que hay formas de defenderse al respecto. ¿Cómo atender una visita o una verificación, mejor dicho, publicitaria de COFEPRIS? Primero es importante sí hacer esta distinción, a diferencia de las otras verificaciones, por ejemplo una verificación sanitaria que podría realizar esta autoridad. A diferencia de estas, la verificación publicitaria se hace totalmente a distancia. ¿Por qué? Porque en específico, como les decía, estamos hablando de la publicidad en internet o en redes sociales, pues no hay necesidad de que una persona, de que personal de COFEPRIS acuda a nuestro establecimiento, ya que la publicidad, asumimos, se está realizando a través de medios electrónicos y por lo tanto pues se encuentra ahí en alguna página web, en algún dominio, en alguna red social. Entonces, para COFEPRIS es muy atractivo y muy sencillo hacer este tipo de verificaciones porque ellos no tienen que trasladarse a ningún establecimiento, lo cual se traduce en menores costos, despliegue técnico mucho menor que el que realizarían en una verificación presencial. Entonces, por esta razón también es que han aumentado mucho este tipo de verificaciones, ya que para COFEPRIS implica algo relativamente sencillo y desde la comodidad de las oficinas de la autoridad pueden ellos estar enviando estas verificaciones publicitarias. Solamente se ayudan o tienen coordinación con las direcciones de sanidad de cada estado para que ellos les apoyen pues, a la notificación la mayoría de las veces, pero muchas veces es mismo personal de COFEPRIS el que realiza las notificaciones y pues para ellos es muy simple hacerlo. Ahora, si ya estás siendo sujeto de una verificación, lo más importante es que hagas un examen o un análisis de tu publicidad para que determines si realmente, en primer lugar, es publicidad o es simplemente algún mensaje que no tiene fines comerciales. Esto es muy importante. COFEPRIS suele darle a veces la categoría de publicidad a mensajes que no lo son en realidad. Es importante hacer este análisis de tu publicidad, de tus anuncios, para ver si encajan o no con lo que debería ser considerado publicidad y por lo tanto estar sujetos o no a las obligaciones que la ley establece, y que también pues hagas una contestación adecuada del primer oficio que te entrega COFEPRIS o que te notifica COFEPRIS, que es pues este informe de verificación y sobre todo muy importante la orden de suspensión. Te va a entregar siempre COFEPRIS como primera gestión en estas etapas de verificaciones, como primera gestión una orden de suspensión, es decir, te va a decir, oye, pues mientras vemos cómo está el rollo, quita la publicidad, quítala totalmente, elimínala, bájala de esas páginas que tienes, porque estás incumpliendo y pues es lo que no queremos, que pongas en riesgo a la población, que pongas en riesgo pues a algún consumidor, por lo tanto te van a solicitar que quites esa publicidad. Yo recomiendo ampliamente quitarla, aunque podamos después argumentar que no es publicidad o que nosotros no la hicimos o que no hay forma alguna de ligar esa publicidad con nuestra empresa o nuestro establecimiento, yo recomiendo de todos modos pues quitarla. Si es verdad que esa publicidad la estamos haciendo, ya COFEPRIS nos hizo algún señalamiento, bajar la publicidad y contestar inmediatamente, normalmente dan 3 días para hacerlo, contestar inmediatamente que la publicidad se ha quitado para evitar pues alguna multa mucho mayor de la que podríamos estar recibiendo por una violación normal a la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacer una precisión. Es muy importante que esta contestación se haga con una perspectiva jurídica, es decir, que se piense ya en una defensa legal en contra de alguna multa que pueda llegar. ¿Por qué? Porque es muy probable que si ya está siendo sujeto a una verificación publicitaria es porque COFEPRIS ya detectó que tienes una irregularidad
y por lo tanto es muy probable que recibas una sanción. Es difícil que sin la asesoría o seguimiento adecuado durante la visita logres eliminar o prevenir una sanción. Número 2 de puntos que me gustaría mencionar respecto de las verificaciones publicitarias. Suena o hay muchos rumores de si son o no legales. De entrada se podría decir que sí son legales, están previstas en la ley, por lo tanto son legales. Sin embargo, dentro del procedimiento lo que sucede es que se cometen muchas irregularidades o ilegalidades por parte de la autoridad. Una de las más comunes es que se le suele imputar a los verificados acciones o anuncios que en realidad no hay forma alguna de comprobar que ellos fueron los que lo realizaron. Les pongo un ejemplo. Si el día de mañana mi establecimiento, alguien ajeno a mi empresa, crea una página de Facebook robándome o suplantando mi nombre para aprovecharse de la fama de mi establecimiento y esta persona empieza a hacer publicidad, Cofepris podría ir contra mí por una página que alguien creó en una red social sin mi autorización para suplantar mi identidad. Cofepris ve esa página de internet y como yo soy el nombre o el nombre de mi empresa o de mi establecimiento es el que aparece en esa publicidad, podría Cofepris ir contra mí a multarme por algo que hizo otra persona. ¿Ven? Y aunque yo le demuestre a Cofepris que esa página de internet no es mía y que no está mi nombre y que no tiene por qué castigarme por acciones ajenas a mí, Cofepris suele ser muy terco y de todos modos pues va a terminar muy probablemente con una resolución económica, una sanción económica. Aquí es donde entra ya la importancia de contar con la asesoría de un abogado dentro del procedimiento de verificación antes de que llegue la sanción, porque podemos ir aplanando el terreno y haciendo una estrategia jurídica integral para que el día de mañana, si llega a haber una sanción, podamos impugnarla y que uno no termine pagando multas injustas por actividad de otras personas, o incluso en algunos casos hemos conseguido con éxito evitar la sanción, es decir, que al final Cofepris solamente diga pues está bien, tienes razón, no te voy a multar, solamente te hago un llamado de atención para que te corrijas. O también lo que sucede mucho es que la multa, en vez de ponerla de 1000 UMAS, por ejemplo, de 100,000 pesos, pues llega de 50 UMAS, ¿no? Ya es un ahorro considerable que se puede conseguir si se cuenta con una asesoría adecuada dentro del procedimiento de verificación. Podría decirse que el punto número 3 sería la defensa en contra de estas actuaciones. Lo primero que habría que tomar en cuenta para una defensa es contar con una asesoría legal, profesional de un especialista dentro de la etapa de verificación para, como les decía, ir aplanando el terreno, para ir dejando los puntos claros respecto de la estrategia de defensa para poder prevenir esta sanción o reducirla o por lo menos dejar herramientas para poder combatirla en un juicio. Otra de las opciones que se tiene pues es simplemente esperar a que llegue la resolución y si la resolución es una multa, impugnarla a través del juicio de nulidad. Pero tomemos en cuenta que esto podría ser contraproducente porque podría llegar la multa más alta, lo cual va a ser más costoso en términos de impugnación y alguna fianza que se tenga que pagar, etcétera, va a aumentar el costo. Y además de que puede darse el caso de que no haya elementos suficientes para poderla impugnar o para poderla anular y al final el juicio no sea fructífero. Entonces yo resaltaría, y como pieza más importante de una defensa ante una verificación publicitaria, el tema de una asesoría adecuada dentro del procedimiento de verificación. Y por supuesto, y no menos importante, la autocorrección, es decir, si te multaron porque no cumples con X y Y, inmediatamente empezar a hacer gestiones necesarias para cumplir con X y Y de manera cabal, para que así des gusto a Cofepris, por así decirlo, con los puntos que te está requiriendo y aparte tú evites que te vayan a multar en un futuro por las mismas situaciones. Si tienes tú alguna verificación publicitaria que ya esté comenzada o estás apenas por recibir algún oficio o ya estás en trámites de corrección o quieres prevenir recibir alguna visita sanitaria o publicitaria por parte de Cofepris, nosotros aquí en Simposio Fiscal podemos ayudarte con trámites y sobre todo con la defensa, si es que ya está siendo sujeto a una verificación, si no sabes qué hacer, si tienes dudas al respecto, puedes contactar, nosotros te ayudamos a llevar a buen puerto esta visita y sobre todo también si llega alguna multa poder evitarla o anularla completamente.